Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast entrevistaremos a investigadores y académicos con los que intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada 15 días estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. De nuevo, bienvenidos. Este es el primer episodio del Amanecer Terrestre. Algunos astronautas, al ver la Tierra desde el espacio, han tenido una experiencia que ha sido llamada el Overview Effect, que sería algo así como el efecto perspectiva. Frank White acuñó este término en 1987 y explica cómo la visión de nuestro planeta flotando en el espacio vacío provoca un cambio en la manera de entender el mundo y el lugar de los seres humanos en él. Desde el espacio no hay fronteras, no hay apenas rastro de huellas humanas y al final surge la idea de que todos estamos navegando en el mismo barco. Para muchas personas, la famosa foto que es portada de este podcast y que fue publicada en la revista Time en el mes de enero de 1969 tuvo también este efecto. The Earthrise, o el amanecer terrestre, nos permite ver la Tierra, nuestra casa, la de todos, desde fuera. La importancia de esta visión de nuestro hogar es radical. No solo es la visión de conjunto, sino también la manera en la que esa imagen nos ha permitido, en los últimos 50 años, situar nuestro lugar en el espacio y el tiempo. La historia del universo y la historia de los seres humanos se unen para intentar comprender mejor nuestro lugar en él. De esa combinación de la historia del universo y las historias humanas nació el enfoque científico de la gran historia, Big History, en su denominación inglesa original. Este nuevo enfoque constituye una nueva manera de interrelacionar especialistas de todas las disciplinas académicas con el fin de comprender mejor el mundo que nos rodea y nuestra posición en él. La gran historia, por lo tanto, es este intento de unificar, desde un punto de vista interdisciplinar, todo lo que conocemos sobre la historia del cosmos, la Tierra, la vida y la humanidad, basado siempre en las evidencias científicas que las distintas disciplinas aportan a este conocimiento, y con la intención de buscar relaciones, patrones y vínculos que quizá pasasen desapercibidos si no se tienen en cuenta desde el punto de vista más global. En gran historia, por lo tanto, se manejan muchas y diferentes escalas espaciales y temporales para tratar con todos estos procesos que explican la evolución cósmica, incluyendo las historias humanas. Es ahí donde los geólogos tenemos ventaja. En nuestro trabajo manejamos distintas escalas espaciales y temporales. Estudiamos tanto procesos lentos que tienen lugar en millones de años, como la deriva de las placas tectónicas, como en pocos minutos, como puede ser una avalancha de rocas. Y con las escalas espaciales ocurre lo mismo. Los geólogos trabajamos con procesos que tienen lugar a escala tanto microscópica, incluso submicroscópica, como las transformaciones minerales, a escala planetaria, de nuevo como el movimiento de las placas. Algunos ejemplos de investigaciones que yo particularmente considero como gran historia serían muchos de los trabajos realizados a día de hoy en, por ejemplo, arqueología, donde encontramos equipos multidisciplinares que estudian la historia humana a partir de registros no escritos que están relacionados o bien con el medio en el que los seres humanos realizaban sus actividades o con esas actividades mismas. Para ello es fundamental no solo conocer e indagar en la historia humana, sino también en los procesos ambientales, es decir, geológicos, en los que estas actividades se enmarcan. Es frecuente también que vayan acompañados de estudios de flora, a través, por ejemplo, del polen, lo que es conocido como palinología, o la fauna que convivía con los humanos en estos medios, y, por supuesto, de la antropología física. En este sentido, también para mí los estudios sobre el origen de la vida y la astrobiología en general tienen el enfoque de la gran historia. Para conocer cómo pudo surgir la vida en la Tierra o si puede existir en otros planetas o satélites, debemos investigar no solo las claves de los organismos más primitivos, sino cómo eran las condiciones en esa joven Tierra hace unos 4.000 millones de años, o cómo son las condiciones, de nuevo, geológicas en otros lugares extraterrestres. En estas dos disciplinas también recae la responsabilidad, por decirlo así, de encontrar la respuesta a dos de las grandes casillas vacías en nuestro tablero de la gran historia: conocer las claves del origen de la vida y la aparición de nuestra especie.
Otros ejemplos más concretos, en este caso de investigación en gran historia, pueden ser los estudios que se han realizado y que nos cuentan cómo la erupción de un volcán en Islandia en 1783 y 1784 pudo ser el desencadenante geológico para la Revolución Francesa. Es un tema aún debatido y merece más investigación, pero es interesante. ¿Recordáis en 2010 la erupción de ese volcán de nombre impronunciable que cortó el tráfico aéreo en Europa con el consecuente caos en vuelos y las comunicaciones? Pues parece que fue poco comparado con el otro volcán, esta vez más fácil de pronunciar, el Laki, que a finales del siglo XVIII provocó una escasez de comida debida al cambio climatológico provocado por las partículas y los gases que entraron en la atmósfera debido a esa erupción, con temperaturas anómalamente bajas durante meses que malograrían las cosechas en gran parte de Europa. Esta situación de hambruna parece ser que pudo ser uno de los desencadenantes de los malestares sociales que, más adelante, encenderían la chispa para la Revolución Francesa. Hay muchos ejemplos similares. A mí me llaman la atención los de naturaleza geológica, como es natural, y son los que expongo aquí, pero hay muchos más. Por ejemplo, una investigación que me fascina y que se publicó en la prestigiosa revista Science en 2016 encuentra las evidencias científicas, tanto geológicas como geofísicas, para el origen de la historia del comienzo de la dinastía Xia en China. En esta leyenda se relacionan las hazañas del héroe fundador de esta dinastía con una gran inundación que sufrió una parte del río Amarillo. Estos investigadores han sido capaces de relacionar la actividad sísmica de una falla con la formación de una enorme presa de tierra, de unos 200 metros de altura, que obstruyó el río durante meses, como consecuencia de un movimiento en masa debido al terremoto. Finalmente, esta presa natural se rompió y provocó una gran inundación rapidísima, que arrasó con todo lo que encontró río abajo. Lingüistas, arqueólogos, historiadores, geólogos, geofísicos de hasta 14 centros de investigación diferentes firman este magnífico paper sobre la gran historia, aunque no lo hayan denominado así. Estos son solo algunos ejemplos de investigaciones que nos muestran que la visión integradora de la gran historia es necesaria para resolver incógnitas sobre nuestro pasado, que pueden quedarse sin resolver si las miramos solo desde el punto de vista de una disciplina. En el siglo XX las ciencias y las humanidades se han alejado debido a la creciente especialización. Esta especialización ha sido muy valiosa, los grandes avances en medicina, tecnología, etc. son evidentes, pero esta manera de entender el conocimiento ha convertido a la investigación en un conjunto de nichos aislados. Se pierde así la visión holística e integradora que es necesaria para construir un verdadero conocimiento global, que puede aportar mucho si lo sumamos al de las distintas especialidades. La gran historia surge como un intento de integración de todo el conocimiento que el ser humano posee en la actualidad, sobre todos los aspectos que conciernen al universo conocido. Por lo tanto, incluye a todas las disciplinas que se ocupan del conocimiento, como hemos dicho antes, del cosmos, la Tierra, la vida y, por supuesto, de la humanidad. La idea de la integración de todo el conocimiento no es nueva y recupera el espíritu de los sabios universales de la antigüedad. Sin embargo, el intento de integrar en el siglo XXI todo este conocimiento sí es nuevo. Nos encontramos en un momento en el que la globalización y la rápida difusión del conocimiento permiten a la especie humana integrar, en una visión holística, toda la información que se genera día a día a través de la investigación en diferentes campos o disciplinas. Seguro que alguno de vosotros está pensando en este momento en la gran obra de Alejandro de Humboldt, Cosmos, o quizá en el otro Cosmos, más moderno y televisado, el de Carl Sagan. Pues no estás equivocado. Ambos pueden ser considerados pioneros en la gran historia y serían buenos candidatos para la lista de invitados que quiero traer para las entrevistas en este podcast. He tomado este fragmento del libro de nuestro primer invitado, que será el Dr. Fred Spear, que se titula El lugar del hombre en el cosmos, la gran historia y el futuro de la humanidad. Y que, por cierto, te recomiendo encarecidamente si quieres tener una especie de manual básico de gran historia, donde no solo se explica todo el hilo conductor de la evolución que nos ha traído desde el Big Bang al día actual, sino también el marco teórico con el que podemos entender esa evolución, además de cómo ha surgido esta manera de entender el pasado.
Precisamente de esta parte he extraído el siguiente texto, donde vemos que esta tarea a la que nos enfrentamos no es novedosa. De la obra Cosmos de Humboldt leemos: Comenzando por las profundidades del espacio y las regiones de nebulosas más remotas, descenderemos gradualmente por la zona estelar a la que pertenece nuestro sistema solar, hasta nuestro propio esferoide terrestre, rodeado por aire y océano, para dirigir nuestra atención a su forma, temperatura y tensión magnética, y considerar la plenitud de la vida orgánica desplegándose sobre su superficie bajo la influencia vivificante de la luz. Uniendo, bajo un punto de vista, tanto los fenómenos de nuestro globo como los presentados en las regiones del espacio, abrazamos los límites del cosmos y convertimos la historia física del globo en la historia física del universo, modelando un término sobre el del otro. En las notas del podcast, en nuestra web, podrás encontrar la referencia a este libro de Fred Speer y otros enlaces e informaciones que te pueden interesar sobre esta introducción. En este libro, el profesor Speer nos explica con inmensa claridad cómo se fue cocinando el concepto de gran historia en el mundo académico en torno a los años 70 del siglo XX. Esta cocción comenzó con la visión del amanecer terrestre, ofrecida por los tripulantes del Apolo 8, pero también con el desarrollo de las nuevas técnicas analíticas que permitieron la realización de dataciones radiométricas, detección de la radiación electromagnética y otros descubrimientos sobre genética, etc. Por fin teníamos un calendario fiable para la vida, la Tierra y el cosmos. Los paradigmas científicos estaban cambiando. También comenzó a surgir la conciencia ambiental en esos momentos, tan importante para la historia de los humanos, pero muchas veces olvidada en las narrativas históricas. Todo se juntó y aquí y allí surgieron obras de académicos con esta visión del conocimiento, en Estados Unidos, por supuesto, pero también en Europa, en Australia, Sudamérica y Rusia. A principios de los años 90 surgieron los primeros cursos en las universidades. El que acuñó el término Big History fue David Christian, en la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia, y por supuesto en esa época también comenzaron los cursos aquí en Europa, en Holanda de la mano primero de Fred Speer en la Universidad de Ámsterdam y ahora allí y en otros centros de la mano de mi colega Esther Quaidakers. Con la gran historia ya en las universidades y repartida por casi todo el mundo, algunos académicos comenzaron a entender la necesidad de unificar las distintas maneras de entender la Big History, o simplemente aunar esfuerzos y crear espacios de debate para las ideas relacionadas con esta manera de entender nuestro pasado. Fue así como en el año 2010 se creó la International Big History Association, la Asociación Internacional de Big History, gracias al empuje del geólogo de la Universidad de California en Berkeley, Walter Álvarez, del que todos, seguro, habéis oído hablar. ¿No te suena su nombre? Pero quizá te suena su trabajo. Walter, junto a su padre, Luis Álvarez, propusieron la hipótesis que plantea que la gran extinción masiva que ocurrió hace 66 millones de años y que acabó con los dinosaurios y con muchas especies en el planeta, fue debida al choque de un gran meteorito que impactó en lo que actualmente es la costa de la península de Yucatán, en México. ¿A qué te suena? También Walter Álvarez, de bisabuelo asturiano como yo, por cierto, fue quien me introdujo en la gran historia. Así que de alguna manera, él es el responsable también de este podcast. Esta asociación internacional, desde entonces, organiza congresos bianuales con gran éxito, con reuniones en Estados Unidos y Europa, y este año se da el salto al continente asiático, con la reunión planificada en la India para este verano, en el mes de agosto. De la reunión de la Asociación Internacional celebrada en el año 2016 en Ámsterdam, surgió la idea de la Red Europea de Gran Historia, cuyos objetivos son similares a los de la Asociación Internacional, pero quizá más enfocados a mantener el rigor académico en las actividades planteadas dentro de la gran historia, y con un afán de crear contenidos de valor con la celebración de reuniones científicas, cursos e intercambios de estudiantes preuniversitarios y universitarios. Las ramas docentes e investigadoras de la gran historia están representadas en esta red, que trabaja también por la divulgación de esta nueva aproximación al conocimiento. La red europea fue creada en la primera reunión que tuvo lugar en una población asturiana, Salas, con el apoyo de la Fundación Valdesalas y la Universidad de Oviedo. De esta localidad, podemos decir casualmente, era el bisabuelo de Walter Álvarez.
Sobre las contingencias, esas cosas que pueden suceder o no, y su papel en la gran historia, te recomiendo la lectura del libro de Walter Álvarez, El viaje más improbable, donde se explica cómo él entiende el papel de los procesos continuos y las contingencias en esta evolución cósmica. El interés por la gran historia no solo ha surgido en el mundo académico en diversas universidades de varios países. También llamó el interés de alguien de quien, esta vez estoy segura, has oído hablar. Un tal Bill Gates, quien, aficionado a seguir cursos online de todo tipo, se topó con el curso de Big History en Macquarie, el de David Christian, y decidió que este tema tenía que ser algo que debía estar disponible para todo el mundo, en inglés, claro, y de manera gratuita. Así surgió el Big History Project. Se trata de un curso online, gratuito, para alumnos y profesores sobre gran historia, con excelentes materiales en forma de vídeos, textos y actividades con las que poder llevar la gran historia de una manera cómoda a las aulas de enseñanzas medias. En estos años, de 2012 a 2016, Walter Álvarez, con uno de sus estudiantes de la Universidad de California en Berkeley, Roland Seiko, mantuvieron un contacto estrecho con la empresa Microsoft Research para el desarrollo del proyecto ChronoZoom. Se trata de una herramienta digital similar a Google Earth, en la que se utiliza el zoom digital para navegar en el tiempo utilizando distintas escalas temporales. De igual manera que con Google Earth podemos ver con el mismo detalle, gracias al zoom digital, el planeta a escala global y el patio de tu casa haciendo zoom, se puede navegar, por ejemplo, en el tiempo del cosmos, utilizando una escala de miles de millones de años, y en el de los humanos, utilizando años e incluso días. La herramienta sigue activa, aunque desafortunadamente el proyecto para que los usuarios puedan construir sus líneas temporales con ella no está disponible en estos momentos, ya que Microsoft Research dejó de apoyar este proyecto. En esos años es cuando yo misma me involucré en la gran historia, y tras una estancia de algunas semanas en Berkeley con Walter Álvarez y su equipo de ChronoZoom, traje a la Universidad de Oviedo la idea de comenzar a formar un equipo multidisciplinar para empezar a trabajar en gran historia. Así, desde el año 2013, llevamos organizando distintas actividades, desde ciclos de conferencias para el público en general hasta cursos de extensión universitaria, alguna publicación, charlas en colegios, institutos, etc. En el año 2016, nuestro proyecto en la Universidad de Oviedo fue seleccionado por la CRUE para la exposición de proyectos con el objetivo de acercar las actividades de investigación a la sociedad en la primera exposición Campus Vivo, Investigar en la Universidad, del MUNCIT, expuesta en sus sedes de Madrid y A Coruña. De las charlas en los institutos han surgido también colaboraciones con profesores de secundaria y bachillerato, y en Asturias hay algunos centros que, desde distintos proyectos y maneras de trabajar con los estudiantes, están integrando la gran historia en los currículos de enseñanzas medias. La gran historia también está presente en Iberoamérica. Cabe destacar la iniciativa surgida en Colombia, de la mano de mi colega el historiador César Duque, uno de los primeros investigadores en gran historia como tal en nuestro idioma, con el desarrollo del que fue su trabajo fin de máster en la Universidad de Extremadura. Esta iniciativa se trata de un interesantísimo ciclo de charlas denominado Macrohistoria y Mundo Actual, que comenzó en 2020 y continúa en marcha actualmente. En las tardes de los sábados puedes encontrar su oferta de conferencias y en YouTube también han publicado algunas de ellas. Ya sabemos un poquito sobre gran historia o Big History y sobre el significado del amanecer terrestre. Veamos ahora qué vamos a tratar y cómo en este podcast. En los distintos episodios contaremos con la participación de distintos especialistas de reconocido mérito académico e investigador, que nos ayudarán, desde sus disciplinas, a ahondar en algunos conceptos, procesos y maneras de entender algunos de los aspectos más relevantes para comprender y construir la gran historia. Porque no lo he dicho antes, pero la gran historia está en continuo crecimiento y evolución. A medida que vamos descubriendo nuevas evidencias científicas, estas, si están avaladas por la comunidad internacional, deberán incluirse y ajustarse a nuestra historia del todo. Mediante entrevistas a estos especialistas, algunos de ellos próximos a la gran historia mientras que otros no, intentaremos ahondar en esas cuestiones aún sin resolver para montar el puzzle de la evolución cósmica, o para completar y reunificar
nuestro conocimiento sobre el pasado y los 4 regímenes a los que antes nos referíamos, el del cosmos, la Tierra, la vida y la humanidad. Por lo tanto, como trataremos muchos temas relacionados con la investigación, desde la astrofísica, la arqueología o la cultura musical, con este podcast pretendemos hacer divulgación científica a la vez que intentaremos enmarcar todo este conocimiento dentro de un mismo esquema de pensamiento, que es el que nos ofrece la gran historia. Cada 15 días publicaremos un episodio con una entrevista, intentando que los invitados cubran todos estos temas, y estaremos abiertos a las sugerencias que la audiencia pueda tener para tratar ideas relacionadas con la gran historia. Para ello puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, @elamanecerterrestre, y de nuestra web, granhistoria.uniobi.es, así como el correo electrónico, elamanecerterrestre@gmail.com. Además de dar a conocer la gran historia y las posibilidades que ésta tiene en cuanto a su aplicación, tanto en docencia como en investigación, con este podcast pretendemos hablar de temas de actualidad científica de diferentes campos o especialidades, siempre desde el punto de vista más amplio. Haremos, por lo tanto, como he dicho, divulgación científica, con la que quizá podamos ampliar nuestra mirada y entender mejor el mundo en el que vivimos. Una de las ideas al comenzar con este proyecto es que quizá pueda usarse como material para promover debates entre los jóvenes en los institutos, por lo que me gustaría conocer la opinión de los posibles profesores de enseñanzas medias, escuchantes de este podcast, para poder quizá buscar temas y especialistas de interés en las aulas a los que poder entrevistar. En los últimos años, desde que me he introducido en la gran historia, he encontrado muchos proyectos e iniciativas similares, con otros nombres o quizá incluidos en otras disciplinas o especialidades, pero que en esencia tratan de esta manera de ampliar la mirada para entender mejor el mundo. Aproximaciones holísticas, como la teoría de sistemas, la psicología Gestalt, la medicina evolutiva, todas convergen en esta manera de entender que el todo es más que la suma de las partes. En el momento actual, en plena pandemia de la COVID-19, parece realmente necesario echar mano de estas maneras de entender el mundo. Desde el amanecer terrestre vemos que realmente todos estamos conectados. Nos damos cuenta de cómo todo lo que ocurre en relación con la actividad humana, a excepción de lo que está en Marte con el Perseverance y en general con los programas de exploración espacial, de los que también hablaremos en este podcast, todo lo demás ocurre aquí, en lo que Sagan llamó la pequeña canica azul. Todos estamos en el mismo barco, como dije antes. Con esto quiero decir que todos los factores son importantes y las cosas son como son en un momento determinado porque las circunstancias así lo permiten o no. Y eso es lo que aprendemos cuando entendemos el mundo a través de la gran historia. Afortunadamente, esta mirada es cada vez más común y existen un montón de iniciativas que la poseen, como por ejemplo la denominada salud planetaria, en la que se pretenden tomar medidas para mejorar la relación de los seres humanos con el medio, ya que esta relación es esencial para nuestra salud, como este nuevo coronavirus nos ha enseñado a la fuerza. A través de la gran historia, entendemos esta interdependencia entre los seres humanos y el medio, y también cómo nuestra propia evolución ha ido modificando esta relación, y cómo estamos destruyendo las condiciones apropiadas para que esta singular especie animal, el Homo sapiens, pueda medrar en este maravilloso y complejo planeta. Con esto terminamos el episodio de introducción. A partir de ahora estaré acompañada por otros especialistas que nos ayudarán a entender mejor este amanecer terrestre. Recuerda, ya sabes cómo va esto. Si te ha gustado este podcast, comparte, comenta y regálame unos corazoncitos o likes para que podamos seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio. Y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.